gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir adelante con otro estudio. Estuve buscando el video que terminé, pero no lo encuentro. Quizás al ratito salga por ahí porque no tenía lugar. Pero voy a leer, prometí decir el Padre Nuestro y Jehová Dios de mi pastor, Salmo 23, pero no lo hice. Pero vamos a seguir adelante. Es que el tiempo vuela. Y vamos a leerlo ahora sí en esta Biblia, que es Romana Católica. ¿Ok? Vamos a ver cómo dice aquí, igualmente como la leí acá en Reina Valera. Santiago capítulo 1, verso 1 a 19. Vamos a empezar en el 19 hasta el 27, lo que tiene esta. 27. Vamos a leerla y a ver qué nos dice, porque hay palabritas que nos ayudan en veces a entender más la palabra de Dios, tanto en esta como en esta. Aquí en veces se usa una palabra que no se entiende. Es un idioma que se usó mexicano viejo y acá está más moderno. Pero es lo mismo. La Biblia son iguales. No tiene que ver nada. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Si ahí esta gente le metió en esos 7 libros, pues a ti Dios no te castiga por eso. El que castiga a Dios es el que lo hizo, por falso y tramposo. ¿Ok? Estaba yo buscando el capítulo 1 y me agarré el capítulo 2 y mira lo que dice. En el capítulo 2 de Santiago, ahorita entramos para atrás al capítulo 1, verso 19 dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. Así que si tú crees en Dios, pues no te va a ayudar mucho. El creer lleva a obedecer la doctrina de Cristo Jesús. Ese es el mero creer. El creer, pues el diablo cree también que hay un solo Dios. Y de veras, lo dice Dios y es cierto, porque Dios lo crió a él, como nos crió a nosotros en esta tierra. Pero no es suficiente. No es suficiente el creer. Pero ahorita en 2018, sí, hay religiones que creen exactamente como el diablo cree y tiemblan. Pero no son sujetos al Padre Dios o al Hijo Dios Jesucristo o al Dios Espíritu Santo. Así que ¿de qué le sirven? Tú puedes creer romano, católico, apostólico romano, pero de nada te sirve si no te sujetas a Dios y a su doctrina. Si crees y tienes una doctrina diferente, pues de nada te sirve que creas. Es mejor que no creas. ¿Por qué? No has hecho nada. Por eso la palabra fe y creer tienen un sinónimo igualito, porque fe es obedecer y creer te lleva a obedecer. Mira, Abraham tenía fe en el Padre Dios y se le probó su fe en obedecer, sacrificar su hijo Isaac. Entonces, si tú crees pero no obedeces o no haces lo que Dios dice, pues de nada te sirve. De nada te sirve. Es como si no creyeras. Igualito con un atheist, un ateo. Igualito. Porque en las cosas de Dios es creer o tener fe, como tú quieras, pero se lleva a obedecer, que viene siendo hacer todo lo ordenado por Dios. Así que si crees pero no haces lo que Dios ordena, pues no crees. Y si crees, vas a creer como el diablo. El diablo no obedeció a Dios. Y por eso le pasó lo que le pasó. Y por eso quise leerlo, para que ustedes miraran. Muy bien, vamos a leer en esta versión católica apostólica romana, desde el 19. Igualito que en la que leí allá, pero el tiempo se me acabó y no tuve tiempo de leerla. Dice: hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse.
Allá dice airarse. Muy bien. Verso 20. Pues la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Exactamente. 21. Por eso, rechacen la impureza y los excesos del mal, y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarlos. Aquí entra que la Biblia, o lo escrito, o las escrituras, o lo que escribieron los apóstoles, como tú le quieres llamar, es lo mismo. Aquí no te estamos dejando chancita de que te salgas. Por las escrituras nos podemos salvar si obedecemos la santa y bendita doctrina pura y divina del Espíritu Santo. Nos perdona los pecados si hacemos lo que Él ordenó. Por eso les digo, para entrar al cielo tenemos que hacerlo escrito. Es como cuando los mojaditos, nosotros los mojados queremos cruzar para acá, para Estados Unidos, y ahora está más peor con el señor Trump. Hay que respetarlo, es el presidente de esta nación. Hay que respetar. Primeramente tenemos que respetarlo. Seamos mojados o seamos legales, lo que tú quieras que seas, hay que respetar. ¿Por qué? Porque tienes que entender la palabra presidente de esta nación. Sí. Quieramos o no quieramos, es nuestro presidente. Si somos legales, es nuestro presidente. Si somos mojados, es nuestro presidente, porque estamos en esta nación. Tenemos que entender lo que significa la palabra presidente de Estados Unidos. Hay que respetarlo. Y la Biblia nos dice, hay que respetar las autoridades superiores. Así que, para poder vivir aquí legalmente, tenemos que, todos los que somos mojados, tenemos que arreglar papeles legales que nos permiten vivir aquí y gozar de las bendiciones de esta nación. Igualmente, para entrar al cielo, si quieres gozarte la vida eterna con el Padre Dios, en el cielo, en su casa, como tú le quieras llamar, en el paraíso, tenemos que obedecer las escrituras. Muy fácil. Si tú no lo haces, pues no vas a entrar. Eso es automáticamente. Y Dios no condena a nadie. Dios no condena a nadie. Tú te condenas solito o solita, porque tú eres la que vas a ser, la que obedece o desobedece. Muy fácil. Mira, si yo no trabajara, pues no tuviera la luz y no podía comprar una laptop, aunque fuera ahí a buscarla a las tiendas, bonitas, preciosas, unas baratas, unas muy caras, pero no me la van a regalar. Ahora, si yo me puedo jambar una, ¿sí? Pero no voy a llegar muy lejos, porque estoy quebrantando las leyes de Dios, de la tierra. Sí, las leyes están hechas por Dios. Aunque hagamos bandidos o lo que tú quieras, hay de todo. Pero las leyes las hizo Dios. Y Dios pone al hombre y pone a la mujer en los lugares que están. Y nosotros tenemos que respetar. Pero volviendo para atrás, si yo no pagara la luz, me la cortaran. Todo tiene una responsabilidad. Así que Dios no te pone en el infierno, tú te pones en el infierno al desobedecer lo escrito en la palabra de Dios. Es todo. Dios no condena al mundo. El mundo se condena solo por desobedecer. Pero vamos a seguir adelante. Entonces ya sabes, si tú te vas al infierno es porque tú quisiste. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Muy bien. Entonces dice, vamos a leer en el verso 20. Pues la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Verso 21. Por eso rechacen la impureza y los excesos del mal,
y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes que tiene poder para salvarnos. Es la única que nos puede salvar, porque está escrita con la sangre preciosa del Hijo de Dios, de Jesucristo, del Hijo de Dios, del Hijo de María, el que parió María. El que parió María. Porque en María, la esposa de José, el Espíritu Santo engendró su Hijo en María. Y ella obedeció lo ordenado por Dios a través del ángel Gabriel. Y ella, como cualquier mujer que ha parido, que ha concebido, que ha dado luz en el mundo entero, natural, lo tuvo. Y la Biblia enseña y dice que Jesús, el Hijo de Dios, porque hay muchos Jesuses, Pablo lo dice. En Corintios 11, no sé si es primera o segunda de Corintios 11, ahí está, 3 y 4, versos 3 y 4, ahí está. Yo por eso hago hincapié en decir que Jesús, el Hijo de Dios, es el que yo estoy hablando. Y hago recalcar y hago hincapié en que este Jesús que yo estoy hablando es el que parió María, la esposa de José, porque José tuvo su esposa, una esposa. Y está confirmado por la mente de Dios a través de sus escritores. Lucas es uno de ellos. Ok, ahora, cuando el Hijo del Espíritu Santo nació a través del vientre, de la panza de María y a través de la matriz, Él rompió su virginidad. Este es el Jesús que yo predico, el que abrió la matriz de María. Ella dejó de ser virgen cuando el niño Dios Jesús nació. Yo sé que mis amigos romanos católicos no lo creen y que me van a odiar y me van a maldecir, pero su religión es falsa porque aquí lo dice Dios. El que se enoja y empieza a echar malas palabras, esa religión es vana, es falsa, fake. Y lo vamos a leer aquí. Vamos a ver cómo dice aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces dice que la palabra de Dios tiene poder para salvarnos. Nadie más nos puede salvar. No más la palabra de Dios. ¿Y dónde está su palabra? Pues en la Biblia. La palabra de Dios ¿está aquí en este librito diabólico? No. Este no es la palabra de Dios. Esta es palabra de hombres y esta es palabra de Dios. No quiero soltar el verso. Esta es basura. Esta es santidad, divino, palabra de Dios. Esta es. Esto es diabólico, esto es santo, porque salió de la boca de Dios, de la mente de Dios. Esto salió de la mente de los primeros papas o padres, como ellos le llaman, diabólicos, satánicos, sátiros, repiadores, asesinos, falsos y diabólicos, hijos de Lucifer. Este librito. Sí, y este librito es la santa, divina palabra de Dios. Y no tiene nada que ver con la rama o con ese libro satánico del catecismo romano. Ni con la rama romana. En la Biblia no se encuentra iglesia católica, apostólica, romana. No se encuentra en la Biblia. Mándame un texto a ver si lo encuentras. No está, porque no es de Dios. Está la iglesia de Cristo Jesús. Solamente la iglesia de Cristo Jesús. Recuerda, Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo este cielo, donde vivimos, dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí?
Así que si tú no encuentras tu nombre escrito en el libro de la vida de tu religión, quiere decir que tú no estás con Dios. Y ninguno de ustedes, ni los primeros papas o los primeros padres falsos diabólicos, están escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Por falsos y traidores y tramposos. Y toda esa ramita que siguen y que siguen y que siguen. Cuando se mueran, si no se arrepienten y vienen a los pies de Jesucristo a rendirle su vida y ser arrepentidos de toda la basura que se les enseñó y recibir solamente la sana y pura doctrina de Cristo Jesús y estar arrepentidos de todas sus hechicerías, brujerías y satánicas y todas esas cosas y odios, ¿sí? Y borracheras y orgias y fumadores y alcohólicos. Sí. Y se arrepienten y son bautizados en mucha agua para el perdón de los pecados. Y Dios les va a dar el regalo de la vida eterna, el don del Espíritu Santo. Mientras ustedes no hagan eso, jamás de los jamases entrarán al reino de los cielos. La puerta está cerrada para ustedes. Lo dice Dios. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Y qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a Él escuchar. Se oyó 2 veces en la transfiguración en Mateo 17 y en Mateo 3 en el bautismo cuando Cristo estaba siendo sumergido en agua y levantado para arriba, vino el Espíritu Santo como paloma y se oyó una voz. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. A Él escuchar. ¿Y qué dijo María? Cuando se les acabó el vino, le dijo a los servidores, a los criados, hagan lo que Él dice. Y ustedes ahorita en 20, desde que empezaron, pero hablando de ahorita, 20:18, ustedes, ningún romano ha hecho lo que Cristo dice. Se han ido chuecos, torcidos, diabólicamente, y están todos ustedes perdidos, menos los niños. Los adultos, los fornicarios, los borrachos, todos, sí. Menos los niños. Ellos son de Dios, son hijos de Dios. Cuando ya entren al estado de su juventud, eso sí, ya empiezan a pecar. Pero eso, si se arrepienten y vienen a Dios, son salvos. Pero ustedes, hombres, greñudos, barbones, bigotones, peludos, mujeres igualmente, tienen que arrepentirse y entrar en mucha agua para sepultar el viejo hombre. Cuando ustedes hicieron lo que hicieron, ese rito de rociar agua, eso no vale. No me lo encuentras en la Biblia y no hay bautismo de niños, aunque ustedes se vayan a Cornelio y al carcelero. Los niños no tienen pecado. Tienes que leer la Biblia. Y ahí podría haber niños, pero Pedro le habló a la gente. Pablo le habló a la gente que oyen y entiendan y que son pecadores, no los niños. Aunque se hubieran bautizados, ellos no tienen pecado. Los niños. Dice el Señor que al hombre y a la mujer lo ha traspasado de las tinieblas a la luz del Evangelio, al reino de Dios. Y un niño no anda en tinieblas como éramos yo y tú. Esa es la diferencia, que yo y tú, viejonotes y viejonotas, adultos y adultas, estábamos en tinieblas, y los que siguen en tinieblas no entrarán en el reino de Dios. Y si tú eres uno de ellos, yo te aconsejo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que busques la iglesia de Cristo y seas bautizada en mucha agua para el perdón de tus pecados. Para el perdón de tus pecados, y Dios Padre
te dará a través de su Hijo Jesucristo, el único sacrificio perfecto y el único camino y la única entrada, Jesús de Nazaret. Te dará el don del Espíritu Santo, porque es un sello que el Espíritu Santo te da, o ahí participa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no participa de ninguna otra forma. Ahí participa y te dice: eres mío de aquí en adelante. Eso, camina conmigo y te llevaremos yo al cielo cuando mueras. Y si nunca lo has hecho, vas a morir, pero no vas al cielo. Muy fácil. Marcos 16:16 dijo Cristo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Un bebito no cree. El adulto tiene que creer y arrepentirse y ser bautizado. Si tú no creíste cuando te hicieron este rito de rociar agua, pues no creíste. ¿Tenías fe? Tampoco, no tenías fe. ¿Confesaste tus pecados? Tampoco tenías que confesar porque no tenías pecado. De bebito. ¿Te arrepentiste? Pues ¿de qué se arrepiente un bebito? Pero en primer lugar, un bebito no habla. Gloria a Dios. ¿Qué cosa los tramposos, no? Los chacales, falsos, traicioneros, hipócritas, malditos, irán al fuego eterno el día que te mueras. Se ha dicho por Dios, se ha dicho por su iglesia, se ha dicho por los miembros de la iglesia de Cristo, se ha predicado, se ha enseñado, no hay excusa. Entonces vamos a seguir adelante porque el tiempo vuela. Dice así. Dice: pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañan a sí mismos. Ahí está. Ahí está. El mundo religioso oye, pero no hace nada. Sí. Claro que leen un poquito de la Biblia, pero ahí en la Romana Católica ni se lee la Biblia. Se lee el libro que le llaman ellos Celebremos, porque yo cada miércoles o jueves me junto con un católico donde yo trabajo y él da estudios a los niños, pero no le entiende. Entonces él me lleva, él está muy inglesado, es mexicano, está muy inglesado, lleva el librito que se llama Celebration. El libro en español es Celebramos, que vienen todas las citas de cada día que se va, de cada domingo. Él dice: yo lo doy el estudio el jueves o el miércoles, y el domingo, cuando ya va la gente de mi grupo, que son todos católicos romanos, ya tienen una idea de lo que está hablando el diablo. Él dice el padrecito, yo no le digo el padrito, el diablo. Y yo le ayudo, pero yo le he dicho: porque usted no puede entender la palabra de Dios. Lo estoy dejando, ¿verdad? Que él diga. Dice: no sé. Y yo tengo muchos amigos católicos romanos que trabajamos juntos por 35 años ahí. Troqueros, mecánicos, esos que venden partes, todos. Y ellos dicen: ¿por qué no entendemos? Pues no has muerto al pecado. No has nacido. La palabra de Dios enseña que tienes que nacer de nuevo. No has enterrado el viejo hombre pecaminoso. Estás carnalmente. Eso de la cuaresma es falso, ¿no? ¿De qué te sirve dejar el cigarro por 40 días y después te vas a dejar caer? ¿O de qué te sirve dejar de comer carne y luego te dejas caer? ¿De qué te sirve dejar por 40 días la tetera, la borrachera? De nada te sirve. Eso es falso. ¿Cuál de los apóstoles por 40 días anduvo haciendo eso? Es falso, mi amigo. Vano. Aquí te dice la Biblia. Vamos a seguir adelante porque el tiempo está pasando. Muy bien. Entonces dice la palabra de Dios. Entonces dice que se engañarían a sí mismos. El verso 22. Vamos al 23. El que escucha la palabra y no la practica. ¿Ok? El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo. 24. Pero apenas se miraba y se iba y se olvidaba de cómo era. Así no es esos que oyen la palabra pero no sienten nada en el corazón. No sienten amor por Dios, no sienten amor por el Hijo, Jesucristo, no sienten amor por el Espíritu Santo. Y pues la palabra la odian, la tuercen, la cambian a su gusto, ¿sí? A sus deseos, ¿sí? Es lo que está haciendo el torito.
Nomás fíjense en los estudios de él. Todo cambia. Díaz igualmente, todo cambia. Y ahora entró ese Cantinflas, Fernando Casanova, otro falso predicador. Y hay varios que se han ido del mundo de las religiones protestantes. Ellos creen que están haciendo algo muy grande, pero se durmieron espiritualmente. Bueno, en primer lugar, no están salvos. Yo les digo a todos, yo les digo, mira, si tú eres bautista o cualquier religión, metodista, luterana, episcopal, de cualquier religión, no eres salvo. Porque en primer lugar, no creen lo que está escrito. Igualmente como el católico. No más que se separa un poquito de fumar, de borracharse, de tener imágenes. El católico tiene imágenes. Y fíjate una cosa, el católico no cree en la Biblia. Esa es la meritita verdad. Porque en te voy a dar esta cita. Lee Romanos 1:23. Fíjate lo que dice. Fíjate lo que dice. De imágenes en el Nuevo Testamento. Y Revelación 9. Ahí habla de imágenes. Está en el Nuevo Testamento. Y lo digo, ¿sabes por qué? Porque el torito falso, el diabólico, dice: ustedes nomás se van para Éxodo 20, y ya no tienen más. Y el Simpatías Díaz dice, Salmo 115 nomás está hablando de unas cosas que están en el Antiguo Testamento para los del Antiguo Testamento, no para nosotros. Y son tan ignorantes los pobres que dicen, fíjate, nosotros creemos en las imágenes, una porque el Padre Dios las pidió. Pero no pueden distinguir tan tapaditos los pobrecitos. Sí, pobrecitos. Y yo les digo a los huérfanos. ¿Saben por qué? Porque todos son padres de ellos. Todos. Nomás miran a uno con una vestidura negra satánica y su cartoncito de blanco ahí. Es papá de ellos. ¿Sí? Y son tan ciegos, sordos y mudos que no pueden distinguir de que lo ordenado por Dios se tiene que hacer. De lo que ordenó Dios no es pecado. Y eso es lo que ellos no pueden hacer la diferencia. Y ellos dicen que por eso ellos tienen imágenes, porque las imágenes Dios las permitió. Y yo les digo y les pregunto, entonces tú me estás diciendo que la imagen o la estatua, la escultura de barro, de yeso, de zoquete, ¿Dios pidió eso? Y te dicen que sí. Te dicen que sí. ¿Dónde dice la Biblia que pidió una estatua de la María Romana? ¿O de la Lupe Romana? ¿O de la Fátima? ¿De la Virgen de la San Juan de los Lagos? Y de todas estas vírgenes que me dijo un católico un día, amigo mío, dice, oye, ¿de dónde salieron tantas vírgenes? Digo, mira, no te vas a enojar porque ustedes son buenos para el enojo. Pues son falsas. Son falsas, Dios no pidió eso. Pero volviendo para atrás, le digo yo, son monitos, le digo. Son monitos de barro que están pecando contra Dios. Todos ustedes. Digo, porque Dios no pidió eso. ¿Dónde está escrito de imágenes? Él condena las imágenes de barro. Sí. Y lo que Él pidió no es pecado. Y eso es lo que esta gente no puede entender, que lo que Dios pide no es pecado. Y lo que tú haces y Dios no lo pidió es pecado. Dios no pidió nada de María. Y menos de la romana María. Porque esa es una María romana. Está como cuando dice Pablo, si viene otro Jesús y tienen otro espíritu y otro evangelio, es que lo hay porque Dios lo dijo.
y lo reciben y le dan todo lo que él pide. Pero el verdadero Jesús y el verdadero Espíritu y el verdadero Evangelio lo rechazan. Sí. Muy bien. Vamos a seguir adelante porque el tiempo vuela. ¿Dónde nos quedamos? Muy bien. Entonces ya les dije. Revelación 9, 20 y 21. El grupo romano es todo lo que hace en esos dos versos. Léelo bien. Y Romanos 1, 23. Fíjate lo que dice. Fíjate lo que dice. No está en el Antiguo Testamento y está hablando de imágenes. Así que las imágenes que Dios pidió no es pecado, porque Él las pidió. Es como si el dueño de una compañía te dice, mira, antes no podías tomar café en la warehouse o en las oficinas, pero yo les voy a permitir que tomen café antes de que sea tu quebrada. ¿Ves? Entonces es permitido. ¿Ves? Ahora, ¿quién lo dijo? El dueño. El dueño. Y si el dueño te da un raise a ti de dinero o de trabajo, pues él te lo dio. ¿Por qué? Porque es el dueño y no está haciendo nada malo. El dueño de esa compañía. Entonces, si Dios ordenó lo que tú le quieras llamar, esculturas, imágenes, lo que tú quieras, no está pecando nadie. Cuando Moisés hizo la serpiente ordenada por Dios, los querubines, los serafines, no está pecando. Esa es la diferencia. Lo que ustedes hicieron de esos mentados primeros padres diabólicos, porque no eran cristianos, son los primeros padres romanos. Sí, y yo he visto, protestantes que usan los primeros padres. Esos no son los primeros padres, eso es basura. Los primeros padres que ellos llaman, los católicos romanos llaman, los primeros padres son los primeros papas que empezaron toda esta basura. Y bíblicamente no son nada de la iglesia de Cristo. Entiéndanlo. Por eso les digo, y todas esas imágenes que ustedes tienen fueron ordenados por esta basura de los primeros padres romanos. Ellos sacaron a la Virgen María, ¿sí? Ellos sacaron a toda la Virgen de Guadalupe, ellos sacaron a todos esos monitos, monas o monitos. Pero es basura, pero de la Biblia no tiene que ver nada porque Dios no lo ordenó. Ellos dicen que Dios los ordenó, pero no tienen Biblia. ¿Con qué lo van a apoyar? Nosotros decimos, la serpiente lo ordenó Dios, el Padre, a Moisés. Y punto. ¿No hay pecado? No hay pecado. No hay pecado. ¿Sí? Los querubines, todo lo que tú quieras mencionar que Dios ordenó, no es pecado. El pecado está hoy, lo que ustedes hacen porque Dios no lo ordenó. Muy bien, hay que seguir adelante. Entonces dice, 23, el que escucha la palabra y no la practica, bueno, ya leí eso, vamos a ver. Dice, 25, todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, este será dichoso al practicarla. ¿Ve la bendición que hay de Dios? ¿Qué dice Santiago? El diablo cree y tiembla, pero no hace lo de Dios. Y así están todos ustedes, carnalitos y carnalitas, romanitas y romanitos católicos. Ahora, de apostólicos no tienen nada, también usan otro nombre, que es católicos. No, amén. Católicos, que es universal, no son. Porque tienen que entender la palabra católico, significa que todo el mundo está siendo romanos católicos, pero no es así. Ya no es así. O si fue, o ya no es. Porque hay millones y millones de personas que están despertando y se han puesto sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Sí. Ahora, apostólicos,
Pues ¿de qué son apostólicos ustedes? Yo ya sé. Que porque Pedro creen ustedes que Pedro le puso la mano a algún peladillo por ahí. No es cierto. Pedro nunca le puso la mano a ningún romano. No. Estoy refiriéndome a romanos que estaban en Roma, como ustedes lo explican de que Pedro estuvo en Roma. No es cierto. No tienen Biblia para apoyar. Es una idea de ustedes que sacaron ahí esos pelangochos charlatanes, los primeros padres romanos. No es cierto. Tú no puedes probar con la Biblia en ninguna parte, desde Génesis hasta Revelación, que Pedro puso un pie en Roma. Al contrario, yo te puedo enseñar dónde estuvo Pedro. Con sus hijos, con su esposa. ¿Sí? Claro que sí. Muy bien. Entonces, hay que seguir adelante, porque se va el tiempo. Dice que el que practica la palabra de Dios es un hombre dichoso, es una mujer dichosa cuando la practica. Verso 26. Si alguno se cree muy religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale. Aquí está hablando, vamos a decir, de esta religión. Cuando se escribió este libro, en el futuro estaban hablando de esta religión que iba a salir. Claro, Dios lo sabe todo. ¿Y cómo hablan ellos? No, hombre. No te abajan de mamá, de la mamá y del papá y de la mamá y de la madre, que tu madre, que tu madre, que tu madre. Y lo que más dice, o me da risa, porque el domingo ahí van, déjame ver si puedo poner esta aquí, para hacer lo que ellos, a ver si no le pego. Lo que me da risa es que el domingo están así, y van bajando las escaleras de la última banquilla, van todas así, ¿no? A tomar la hostia. Pero unos van crudos, marihuanos, cocaínos, borrachos, maldicientes, y apenas nos rayaron la madre y van a tomar el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando Cristo dice, si has ofendido a tu hermano, a tu prójimo, no la tomes. La paz de Cristo y se la dan en la boca diabólica. El domingo o el sábado o el viernes, porque todos tienen, muchas religiones tienen, romanas tienen de lunes al domingo. Pero los que van, hay religiones de la católica romana que nomás van el viernes o el sábado o el domingo a misa. Y vivieron como el diablo de lunes a viernes y van y toman la hostia. O el miércoles. Van y se confiesan para ver si ese hombre pecaminoso, adúltero, abusador de niños, les perdona los pecados en la confesión. Hágame usted el favor. Si Pedro no puede perdonar pecados que acompañó a Cristo por 3 años y medio, menos este charlatán diabólico y abusando niños, menos. Y él te perdona los pecados. Hay una grande contradicción en eso de la confesión, que yo voy a traer un estudio, pero más calmado, más despacito, sobre la confesión y un difunto. Confesión romana católica, difunto romano católico. Más allá. Pero aquí dice la Biblia que la religión romana, porque son buenos para las maldiciones todos, hombres y mujeres, te echan de arriba abajo, te rayan la madre. Sí, es cierto. Yo no tengo pelos en la lengua para decirles cosas. Sí. Así que su religión de ellos es vana, es diabólica. Muy bien. Vamos a ver si me ayuda ese tequilita. Si fuera tequila ya me hubieran brincado ellos. Es un borracho. No. Se llama sore throat right there. Ahí está. Ok. No es tequila. Porque son capaces de... No, ustedes son capaces de todo. Hasta de matar por su doctrina falsa diabólica. Muy bien. Entonces, dice 26. Para terminar, son nomás 26 y 27 y terminamos. Y qué bueno, porque el tiempo ya está larguito.
Si alguno se cree muy religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve, no vale. Esta es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Son buenos si su lengua, buenos para las maldiciones y la tetera. Y hay muchas cosas. No estamos dejando fuera nada. Sus sacerdotes son borrachos y alcohólicos y repiadores de niños y niñas. La religión verdadera y perfecta ante Dios. La de ellos no está ante Dios. La de ellos está ante el Dios de ellos, Lucifer, Satanás. La religión verdadera y perfecta ante Dios nuestro Padre consiste en esto: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y no contaminarse con la corrupción de este mundo. Pues ahí está. Dios lo dice. ¿Y cuál es la religión que tiene 2000 años y está contaminada con el mundo corrupta? Por 2000 años desde que empezaron. La única iglesia católica, apostólica, romana que salió de Roma. Fue fundada en Roma por romanos que se les llama los primeros padres romanos, asesinos, diabólicos, abusadores. Corruptos, se los dijo Martín Lutero, un gran hombre con pantalones. Y ahora, en el 2018, aquí, Tino o TC va a decirles a todos ustedes, los romanos católicos falsos, la puritita verdad. A Martín Lutero lo persiguieron. Pues vamos a ver de cuál cuero sale más correas en el nombre de Jesús. Ya no estamos en el tiempo de la oscuridad. Y no estamos en una nación que está vendida a Satanás. Hay leyes terrenales que cumplen con la autoridad. Así que denle gas y le damos gas. Recuerda, pura Biblia, pura doctrina de Cristo y nada más. Refrenen su lengua. Refrenen su lengua. Porque Dios escucha. Y tendrán su castigo eterno si no se arrepienten. Los que tienen, según ellos, 2000 años. Que tampoco no es cierto. Así que Dios me los bendiga, Dios me los cuide, Dios me los guarde. Vamos a seguir adelante atrayendo más estudios. Y Cristo viene. Amén, amén y amén en Cristo Jesús.